La alarma de emergencia resonó por los grandes salones de la estación del Consejo Galáctico. Miembros del Consejo de toda la galaxia se apresuraron a sus asientos, con sus diversos dispositivos de comunicación vibrando con mensajes urgentes. Algo andaba mal en los territorios del borde exterior, concretamente en un pequeño sistema estelar amarillo que la mayoría de las especies apenas percibían. El alto canciller Vexar, del Imperio Cepiriano, abrió la sesión. Su piel azul resplandecía bajo las luces artificiales de la estación mientras se dirigía a la asamblea. Compañeros miembros del Consejo, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. La estación de monitoreo asignada al sistema ALMA 3 hectáreas quedado en silencio. Un murmullo bajo se extendió por la cámara. ALMA 3 albergaba a una especie primitiva llamada humanos. Apenas habían descubierto la electricidad hacía unos pocos años. El Consejo los había estado observando durante miles de años, esperando a que se desarrollaran lo suficiente como para unirse a la sociedad galáctica. No eran nada especial, solo otra especie joven aprendiendo a caminar entre las estrellas. Quizá su equipo de monitoreo falló, sugirió la embajadora Krill del colectivo Mantis, con su cabeza de insecto inclinada mientras chasqueaba las mandíbulas pensativa. Estas estaciones del borde exterior suelen tener problemas técnicos. Eso fue lo primero que pensamos, respondió Vexar con la voz cargada de preocupación. Sin embargo, enviamos 3 equipos de investigación separados al sistema Saúl. Ninguno ha regresado. Y lo que es más preocupante, ya no podemos detectar Saúl 3 con nuestros escáneres de largo alcance. La cámara estalló en un parloteo de sorpresa. Los planetas no desaparecían sin más. Incluso si un mundo fuera destruido, habría escombros, señales de radiación, algo que marcara su paso. Que un planeta desapareciera por completo de todos los métodos de detección era imposible según la física conocida. Debemos asumir lo peor, declaró el general Torne, del elenco guerrero de Riel. Su enorme figura dominaba su sección de la cámara mientras permanecía de pie. Quizás los humanos descubrieron armas atómicas y se autodestruyeron. No sería la primera vez que una especie joven terminaba con su propia existencia. Las lecturas no respaldan esa teoría, interrumpió la directora científica Yelan desde las mentes cristalinas de Andrómeda. Su forma cristalina latía con una luz tenue al acceder a sus redes de datos. Un holocausto nuclear dejaría huellas claras. Esto es algo completamente distinto. Vexar levantó la mano para pedir silencio. Por eso he autorizado la operación de escaneo profundo. El almirante Cort liderará nuestra flota de exploración más avanzada para investigar directamente ALMA 3. Si hay supervivientes, los ayudaremos. Si hay amenazas, nos ocuparemos de ellas. 3 días después, la flota del almirante Sioar abandonó el sistema de viajes más rápidos que la luz en los confines del sistema ALMA. El almirante Bárgano había visto muchas cosas extrañas en su larga carrera, pero nada lo había preparado para lo que les esperaba. «Almirante», gritó su oficial de sensores con voz temblorosa por la confusión. ALMA 3 sigue ahí, pero es completamente diferente. En la pantalla principal, donde debería haber estado la Tierra, colgaba algo que desafiaba toda lógica. El planeta seguía en su órbita correcta alrededor de la estrella amarilla, pero ya no se parecía al mundo azul y verde que habían estado monitoreando. En cambio, parecía una enorme construcción de metal y energía, repleta de estructuras que parecían curvar el espacio a su alrededor. «Esas lecturas no pueden ser correctas», dijo Corral, con sus rasgos reptilianos contorsionándose con incredulidad. «Realice un análisis de espectro completo». «Señor, el análisis lo confirma. Esa construcción tiene aproximadamente la misma masa que el planeta original, pero parece ser completamente artificial. Las señales de energía no se parecen a nada en nuestras bases de datos». Coret estudió la pantalla con creciente inquietud. Se suponía que los humanos eran primitivos. Sus armas más avanzadas eran explosivos químicos rudimentarios. Ni siquiera habían logrado vuelos espaciales fiables más allá de su propia luna. Sin embargo, de alguna manera, habían transformado todo su mundo en algo que se registraba como una amenaza en los sistemas tácticos de su nave. Comunicación abierta. Canales, ordenó a todas las frecuencias. Antes de que su oficial de comunicaciones pudiera obedecer, todas las pantallas y altavoces del puente se activaron simultáneamente. Apareció un rostro humano, una mujer de piel oscura y tranquilos ojos marrones. Vestía lo que parecía ser un uniforme militar, aunque su diseño le resultaba desconocido. «Saludos, almirante Sioar de la Armada Estelar Vargana», dijo la humana en perfecto estándar galáctico. «Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Humana».
Le estábamos esperando. El puente quedó en silencio. Sioar sintió que se le helaba la sangre. Los humanos no solo sabían que venía, sino que sabían su nombre y especie. Más imposible aún, se comunicaban en estándar galáctico, un idioma que debería haberle sido completamente desconocido. ¿Cómo conoce nuestro idioma?, ordenó Sioar. ¿Cómo sabe quién soy? La almirante Chen sonrió, aunque no había calidez en su sonrisa. Sabemos muchas cosas, almirante. Sabemos sobre el Consejo Galáctico. Sabemos sobre las estaciones de monitoreo que tiene. Distribuidos alrededor de nuestro mundo. Conocemos las rutas comerciales que pasan por nuestro sistema. Sabemos de las guerras que libran en nombre de la paz y de las especies que han esclavizado en nombre del orden. Imposible, susurró Cort. Su especie no tiene capacidad para viajar por el espacio. No tienen tecnología avanzada. Lo que tenemos y lo que mostramos son cosas muy diferentes, respondió Chen. Durante 50.000 de sus años estándar, hemos estado observando, aprendiendo y preparándonos. El tiempo de esconderse ha terminado. De repente, la flota humana apareció, no emergió de detrás de planetas ni se desnudó, simplemente apareció, como si hubiera sido invisible a todos los sensores hasta ese momento. Cientos de naves rodearon la flota de Sioar, cada una irradiando señales de energía que descontrolaron las lecturas de su oficial táctico. Tiene dos opciones, almirante, continuó Chen con voz perfectamente serena. Puede regresar al Consejo Galáctico y entregar nuestro mensaje, o puede intentar luchar contra nosotros. Recomiendo lo primero. Sioar observó su despliegue táctico con creciente horror. Las armas de su nave no podían localizar a las naves humanas. Sus escudos registraban las naves humanas como presentes y ausentes, materia sólida y espacio vacío. Todos los sistemas diseñados para analizar y contrarrestar las amenazas enemigas fallaban simultáneamente. ¿Cuál es su mensaje?, preguntó, con voz apenas por encima de un susurro. Dígale al Consejo que los niños han crecido, dijo Chen. Dígales que sabemos lo que le han hecho a la galaxia. Dígales que venimos a arreglar las cosas. La era del gobierno del Consejo está llegando a su fin. La era de la libertad está a punto de comenzar. La comunicación terminó abruptamente. Coret se quedó paralizado en su puente, mirando la flota imposible que los rodeaba. Sus sensores no podían contar las naves humanas con precisión. Los números cambiaban constantemente, como si la realidad misma no supiera cuántas naves había. Almirante, su oficial de navegación, gritó con urgencia, recibimos un paquete de datos. Contiene mapas estelares completos para nuestro viaje de regreso. Y señor, incluye información detallada sobre las capacidades de nuestra nave y el manifiesto de tripulación. Cref. Sintió un escalofrío. Los humanos acababan de demostrar que lo sabían todo sobre su flota sin revelar nada sobre sí mismos. Habían demostrado capacidades tecnológicas que superaban cualquier cosa en el arsenal del Consejo. Lo más aterrador de todo, lo habían hecho manteniendo una calma y un control perfectos. Pon rumbo a la estación del Consejo, ordenó en voz baja. Máxima velocidad. Mientras su flota se alejaba lentamente del sistema Saúl, Cort no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Los humanos no eran la especie primitiva que el Consejo había estado monitoreando. Eran algo completamente distinto. Algo que había estado planeando y preparándose mientras el resto de la galaxia permanecía ajeno. Tras ellos, la Tierra flotaba en el espacio como una advertencia y una promesa. Su superficie transformada brillaba con la luz de tecnologías que no deberían existir. El secreto había sido revelado y nada volvería a ser igual. Hace 50.000 años, el cielo nocturno sobre África cambió para siempre. La DRA. Amara Okafor se encontraba en la cámara subterránea en las profundidades del desierto del Sáhara, estudiando las antiguas grabaciones que contaban la verdadera historia de la humanidad. Las enormes pantallas mostraban pinturas rupestres que parecían primitivas para ojos inexpertos, pero Amara sabía que no era así. Ocultas entre los toscos dibujos, se escondían fórmulas matemáticas y mapas estelares que no se descubrirían oficialmente hasta milenios después. Ordenador, muéstrame la secuencia del asco, ordenó. La pantalla cambió para mostrar pinturas de una cueva francesa. Para la mayoría de los humanos, parecían simples dibujos de animales y cazadores, pero al observarlos a través de filtros cuánticos, revelaban complejos planos de dispositivos de comunicación más rápidos que la luz. Los antiguos humanos habían sido mucho más avanzados de lo que se sospechaba. Todo había comenzado con el primer contacto.
No el contacto que el Consejo Galáctico creía que ocurriría algún día, sino el verdadero primer contacto que ocurrió cuando la humanidad aún estaba aprendiendo a hacer fuego. Una nave de reconocimiento del Consejo Galáctico se había estrellado en lo que más tarde se llamaría Etiopía. La tripulación había muerto, pero su tecnología había sobrevivido. Los primeros humanos que encontraron los restos no eran los seres primitivos que el Consejo creía. Ya eran inteligentes, curiosos y capaces de aprender. Estudiaron la tecnología alienígena, la revirtieron y tomaron una decisión que marcaría los próximos 50.000 años de desarrollo humano. Decidieron esconderse. Acceso informático a los archivos del Consejo, dijo Amara. La pantalla se llenó de documentos robados y registros de comunicación que abarcaban milenios. Muéstrame los informes de seguimiento de la Tierra. Aparecieron archivo tras archivo, cada uno describiendo a la humanidad como una especie típica en desarrollo. Los informes detallaban el progreso humano a través de la agricultura, la edad de bronce, la edad de hierro y más allá. Cada hito fue cuidadosamente documentado y analizado por científicos del Consejo que creían estar observando el desarrollo natural. No tenían ni idea de que cada paso estaba cuidadosamente planeado. Lo cierto era que, para cuando se suponía que los humanos estaban descubriendo el fuego, ya tenían ciudades bajo la superficie terrestre. Enormes complejos subterráneos se extendían por continentes conectados por sistemas de transporte que transportaban a las personas a una velocidad superior a la del sonido. Mientras que los humanos de la superficie parecían tener dificultades con las herramientas básicas, sus parientes subterráneos ya aspiraban a las estrellas. «Muéstrame Nueva Ginebra», ordenó Amara. La pantalla cambió para mostrar una vasta ciudad subterránea bajo lo que el mundo de la superficie conocía como Suiza. Torres de cristal y metal se extendían hacia la superficie, con sus cimas cuidadosamente ocultas tras ellas. Proyecciones holográficas que las hacían parecer roca sólida. Millones de humanos vivían y trabajaban en la ciudad, y su tecnología avanzaba a un ritmo que habría impactado a los observadores del Consejo. Los humanos de la superficie no eran actores ni marionetas. Eran voluntarios que eligieron vivir vidas más sencillas para mantener la ilusión. Sabían de sus primos subterráneos y sus primos sabían de ellos. Cuando los humanos de la superficie hacían descubrimientos, en realidad recibían regalos cuidadosamente sincronizados desde abajo. La invención de la rueda, el desarrollo de la escritura, el descubrimiento de la electricidad, todo fue gestionado y controlado para mantener la apariencia de progresión natural. Las estaciones de monitoreo del Consejo detectaron exactamente lo que la humanidad quería que detectaran. Ordenador, muéstrame las instalaciones de Marte. La pantalla cambió para mostrar un paisaje rojo salpicado de cúpulas. Ciudades. Los humanos habían vivido en Marte durante 30.000 años, mucho antes de que se supusiera que habían inventado la agricultura. El planeta sirvió como el principal centro de investigación y desarrollo de la humanidad, oculto los sensores del Consejo por una tecnología que lo hacía parecer deshabitado. El Dr. James Martínez nació en Marte, en una ciudad construida dentro de un antiguo volcán. Nunca había visto la superficie de la Tierra hasta que fue elegido para el programa de contacto con la superficie. Su trabajo consistía en vivir entre los humanos de la superficie y guiar su desarrollo natural de los viajes espaciales. El engaño era necesario, había escrito en su informe de misión. La historia del Consejo está llena de ejemplos de especies avanzadas que conquistaron o esclavizaron a las más jóvenes. Al parecer primitivos, ganamos tiempo para desarrollar defensas que garantizarían nuestra supervivencia. Las colonias de Marte habían trabajado durante miles de años para comprender la tecnología del Consejo. Cada nave estrellada, cada sonda perdida, cada pieza de equipo alienígena que llegó a la Tierra fue cuidadosamente estudiada y mejorada. Los científicos humanos no se limitaron a copiar a los alienígenas. Tecnología. La mejoraron, combinándola con innovaciones exclusivamente humanas. El gran avance se produjo hace 20.000 años, cuando la doctora Sarah Kim, trabajando en la Estación de Investigación Lunar, descubrió cómo manipular la consciencia cuántica. Mientras que las especies del Consejo usaban la tecnología para mejorar sus mentes, los humanos aprendieron a usar sus mentes para mejorar la tecnología. El resultado fue una simbiosis entre la inteligencia humana y la ciencia alienígena que creó capacidades que ninguna de las dos podía lograr por sí sola. Ordenador, muéstrame la red de consciencia. La pantalla reveló el mayor secreto de la humanidad, una red de mentes interconectadas que abarcaba todo el sistema solar. Cada ser humano, ya fuera en la superficie o bajo tierra, estaba conectado a la red mediante implantes cuánticos que se cultivaban en lugar de construirse.
La red permitía la comunicación instantánea a cualquier distancia y otorgaba a la humanidad una inteligencia colectiva que ninguna especie podía igualar por sí sola. Cuando la almirante Chen habló con el almirante Cort, no hablaba como individuo. Hablaba como la voz de miles de millones de mentes humanas conectadas, cada una aportando su conocimiento y experiencia a la conversación. La tranquila confianza en su voz provenía de la certeza de tener acceso a todo el conocimiento y la experiencia humanos. La red había estado observando al Consejo durante milenios. Se había infiltrado en sus redes de comunicación, accedido a sus bases de datos y estudiado sus tácticas militares. Para cuando la humanidad se rebeló, sabían más sobre cada especie del Consejo que está sobre sí mismas. Ordenador, muéstrame la operación de integración de la superficie. Aparecieron archivos que detallaban el cuidadoso proceso mediante el cual la humanidad de la superficie y la subterránea se había reunido. Durante miles de años, los dos grupos habían vivido vidas separadas, pero siempre habían permanecido conectados a través de la red. A medida que se acercaba el momento de la revelación, las barreras entre la superficie y la subterránea se habían disuelto gradualmente. Los humanos de la superficie que demostraron habilidades excepcionales fueron reclutados discretamente en programas subterráneos. Los humanos subterráneos ocuparon puestos en los gobiernos e instituciones de la superficie. Para cuando comenzó la transformación, la sociedad humana estaba completamente integrada y lista para actuar como una sola. El Consejo había estado observando la Tierra durante tanto tiempo que habían dejado de verla realmente. Sus estaciones de monitoreo, señales de radio humanas proyectadas, aeronaves humanas, satélites humanos. Rastrearon el crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico. Pero nunca se dieron cuenta de que el progreso humano era demasiado fluido, predecible y perfecto. El desarrollo de las especies reales era caótico e impredecible. Las guerras interrumpían el progreso. Los desastres naturales hacían retroceder siglos a las civilizaciones. Las convulsiones políticas destruían el conocimiento y retrasaban el avance. Pero el desarrollo humano había sido notablemente constante, con cada descubrimiento basándose lógicamente en el anterior. El Consejo debería haber comprendido que un progreso tan perfecto era imposible sin guía externa. Pero su arrogancia los cegó ante la verdad. Vieron lo que esperaban ver. Otra especie primitiva ascendiendo lentamente hacia las estrellas. Ordenador, muéstrame los registros de construcción de la flota. La pantalla se llenó de planos y bitácoras de construcción de la flota humana que había aparecido alrededor de las naves del almirante Sioear. Las naves se habían construido en astilleros orbitales ocultos tras la Luna, utilizando materiales extraídos del cinturón de asteroides por sistemas automatizados que los sensores del Consejo no podían detectar. Cada nave era una obra maestra de tecnología híbrida, que combinaba la ingeniería alienígena con la innovación humana. Podían entrar y salir del espacio normal, haciéndolos prácticamente invisibles a los sensores convencionales. Sus armas no dependían de la fuerza bruta, sino de la manipulación de fuerzas fundamentales que podían inutilizar las naves enemigas sin destruirlas. La flota humana no estaba diseñada para la conquista, sino para la liberación. Cada nave portaba tecnología que podía liberar a las especies esclavizadas y romper las cadenas que las ataban a sus opresores. Los humanos habían pasado 50.000 años preparándose no solo para protegerse, sino para traer la libertad a toda la galaxia. Al terminar de revisar los registros históricos, la doctora Okafor sintió una mezcla de orgullo y anticipación. El gran engaño había terminado. La humanidad ya no necesitaba esconderse en las sombras y fingir ser menos de lo que era. Había llegado el momento de subir al escenario galáctico y mostrar al universo de lo que los humanos eran realmente capaces. El Consejo creía que se enfrentaban a una especie recién surgida que, de alguna manera, había desarrollado una tecnología imposible de la noche a la mañana. No podían imaginar que se enfrentaban a una civilización que llevaba 50.000 años planeando este momento, guiada por la sabiduría combinada de miles de millones de mentes conectadas y armada con armas incomprensibles. La galaxia estaba a punto de descubrir que las apariencias engañan. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico llevaba 6 horas en curso. El alto canciller Bexar observó cómo el almirante Sioar terminaba su informe. Sus rasgos reptilianos palidecían de cansancio y miedo. La cámara estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los traductores, trabajando a destajo para procesar los murmullos de asombro de cientos de especies. Que me entiendan bien, dijo la embajadora Krill, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Estos humanos no solo sabían que veníamos, sino que conocían su nombre, su rango y detalles sobre su nave que deberían haber sido clasificados. Correcto, respondió Sioar, con la voz que le había dado durante horas interrogando.
Demostraron capacidades tecnológicas que nuestros científicos consideran imposibles. Sus naves aparecían y desaparecían a voluntad. Nuestras armas no podían fijarlas. Dejaron a toda nuestra flota indefensa sin disparar un solo tiro. Esto es claramente una especie de ilusión, declaró el general Thorne, aunque su habitual confianza parecía forzada. Ninguna especie desarrolló una tecnología tan avanzada sin pasar por etapas observables. Nuestras estaciones de monitoreo habrían detectado cualquier avance significativo. La forma cristalina del director científico Gillon latía con patrones de luz agitados. He analizado los datos de los sensores de la flota del almirante Sioear. Las señales de energía son reales. No son ilusiones ni trucos. Los humanos tienen tecnología que opera con principios que no entendemos. El canciller Bexar se puso de pie, su piel azul más oscura de lo habitual por el estrés. La pregunta que se nos plantea es cómo responder. ¿Tratamos esto como una amenaza a la seguridad galáctica o intentamos el contacto diplomático? ¿Contacto diplomático?, preguntó el embajador Krill de inmediato. Si estos humanos querían destruir la flota del almirante Sioear, claramente lo habían hecho. La capacidad. En cambio, lo enviaron de vuelta con un mensaje que sugiere que están abiertos a la comunicación. O sugiere que están planeando algo más grande. El general Thorne replicó, quizás querían que supiéramos sobre sus capacidades como forma de guerra psicológica. Deberíamos movilizar la flota combinada de inmediato. El debate continuó durante otra hora antes de que el canciller Bestar tomara su decisión. Enviaremos una misión diplomática. Sin embargo, será escoltada por un grupo de batalla para su protección. Embajador Krill, usted liderará el esfuerzo diplomático. General Thorne, usted comandará la escolta militar. 3 días después, la flota diplomática más grande en la historia del Consejo se acercó al sistema de Almas. 50 naves de diversos tamaños y propósitos formaban una impresionante muestra de unidad galáctica. En el centro se encontraba la nave diplomática Harmony, con el casco pintado con los colores pacíficos del Consejo. La embajadora Krill se encontraba en el puente de la Harmony, revisando sus notas sobre la cultura humana. La información era limitada y aparentemente obsoleta, pero era todo lo que tenían. Según sus archivos, los humanos eran criaturas tribales que valoraban la fuerza y el territorio. Se suponía que se impresionaban con las demostraciones de poder y respondían a la autoridad. Entrando al sistema Saúl, anunció el oficial de navegación. En la pantalla principal, la Tierra aparecía exactamente igual que cuando llegó la flota del almirante Sioear. El planeta transformado flotaba en el espacio como una luna mecánica, con su superficie cubierta de estructuras que dolían al mirarlas directamente. Las lecturas de energía se dispararon en todos los instrumentos a medida que la flota humana se materializaba a su alrededor. Transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones. La pantalla se llenó con el mismo rostro humano que se le había aparecido al almirante Sioear. La almirante Sarah Chen lucía exactamente igual que antes, tranquila y serena a pesar de enfrentarse a una fuerza 50 veces mayor que la flota anterior del Consejo. Bienvenido de nuevo al sistema Saúl, dijo Chen en perfecto tono galáctico. Es un honor conocerlo, embajador Krill del colectivo Mantis. Su reputación de imparcialidad y sabiduría lo precede. Krill sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Chen sabía quién era, igual que había sabido del almirante Korit. El conocimiento de la humana sobre política galáctica era claramente mucho más extenso del que cualquier especie primitiva debería poseer. Gracias por acceder a reunirse con nosotros, respondió Krill, siguiendo el protocolo diplomático estándar. El Consejo Galáctico saluda a su especie y espera establecer relaciones pacíficas. Relaciones pacíficas, repitió Chen. Y por primera vez, su expresión mostró emoción, una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso es interesante. Dígame, embajador, en su definición de relaciones pacíficas, ¿incluye la esclavitud de las colonias mineras Corbani? ¿La reubicación forzosa de los refugiados diaños? ¿El exterminio sistemático de la especie silbadora por su valioso fluido neural? El puente de la armonía quedó en silencio. Krill sintió que su formación diplomática la abandonaba mientras Chen enumeraba eventos que se suponía debían conocerse fuera de los niveles más altos de seguridad del Consejo. Algunos de los incidentes mencionados estaban clasificados a niveles a los que ni siquiera Krill tenía acceso. No estoy familiarizado con esas situaciones específicas, balbuceó Krill. Claro que no, respondió Chen con voz suave pero cortante. La estructura del Consejo garantiza que cada especie vea solo lo que necesita ver.
Creen sinceramente que forman parte de una organización pacífica que trabaja por la armonía galáctica. La realidad es algo diferente. La pantalla principal se dividió, mostrando imágenes que le revolvieron el estómago a Krill. Trabajadores Corbani encadenados, trabajando en minas bajo la supervisión de las fuerzas de paz del Consejo. Niños de llanos separados de sus padres y embarcados en naves de transporte. Cadáveres de silbadores procesados en instalaciones industriales mientras científicos del Consejo monitoreaban la extracción de su fluido neural. Estas imágenes son falsas. La voz del general Torne interrumpió el canal de comunicación de su nave insignia. Esto es claramente un intento de desestabilizar al Consejo mediante propaganda. General Torne, del elenco guerrero de Riel, dijo Chen, dirigiendo su atención hacia él. Nacido en la ciudad fortaleza de Keredun, graduado como el mejor de su clase en la Escuela Imperial de Guerra, veterano de la campaña de pacificación de Sigma Draonus, donde supervisó personalmente el bombardeo orbital de 3 ciudades civiles. El rostro de Torne apareció en la pantalla, con los rasgos contorsionados por la rabia y el miedo. ¿Cómo lo sabe? Esos registros están sellados. Sabemos muchas cosas, general, respondió Chen con calma. Sabemos de los acuerdos secretos entre el Consejo y los esclavos, señores de Vega. Sabemos de las pruebas de armas biológicas en mundos primitivos del borde exterior. Sabemos de la supresión deliberada de la tecnología más rápida que la luz entre especies consideradas indignas de progreso. El canal de comunicación explotó cuando varios comandantes de nave comenzaron a exigir explicaciones a sus superiores. La unidad cuidadosamente mantenida de la flota del Consejo comenzó a fracturarse a medida que especies que nunca antes habían escuchado estas acusaciones comenzaron a preguntar con incomodidad. Preguntas. Ya es suficiente, la voz del canciller Vexitar atravesó el caos. Almirante humano, ¿qué quiere de nosotros? Queremos que se detenga, respondió Chen simplemente. Detenga la esclavitud. Detenga el genocidio. Detenga las mentiras. La galaxia merece algo mejor que el sistema corrupto que ha construido. ¿Y si nos negamos?, exigió Torne. La sonrisa de Chen regresó. Y esta vez era fría como el espacio. Entonces los detendremos nosotros mismos. ¿Usted y qué ejército? Torne se burló. Ustedes tienen quizás unos pocos cientos de naves. Nosotros tenemos millones en toda la galaxia. ¿De verdad? Chen preguntó. De computadora, muéstrales la verdad. El espacio alrededor de la Tierra se llenó repentinamente de naves. No cientos, sino miles. No miles, sino millones. La flota humana se extendía por todo el sistema solar. Cada nave irradiaba señales de energía que hacían que las naves del Consejo parecieran juguetes. La pantalla mostraba clasificaciones y capacidades de naves que excedían cualquier registro del Consejo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los comandantes de la flota se dieron cuenta de que muchas de las naves no eran humanas en absoluto. Entre las naves humanas había naves de docenas de especies que el Consejo creía leales. La flota de liberación de Corbani, anunció Chen mientras un grupo de distintivas naves mineras se ponía en formación. La Armada Libre de Dian, la Resistencia de Whistler, y muchas otras que se han cansado de la opresión del Consejo. El embajador Krill miró la pantalla con horror. Esto es imposible. Estas especies son miembros del Consejo. Nunca se rebelarían. ¿O no?, preguntó Chen. Cuando nos rebelamos a la galaxia, no lo hicimos solo ante el Consejo. También nos acercamos a los oprimidos, los esclavizados, los olvidados, les ofrecimos algo que el Consejo nunca les ha ofrecido, auténtica libertad e igualdad. Las pantallas tácticas del general Torne se descontrolaban mientras sus computadoras intentaban contabilizar la flota enemiga. Mis escáneres muestran más de 3 millones de naves, informó con voz apenas controlada. Los niveles de poder superan nuestras capacidades en varios órdenes de magnitud. Esto no es una negociación, continuó Chen. Es una declaración. La era del Consejo. La dominación ha terminado. Las especies de toda la galaxia declaran su independencia de su sistema corrupto. Pueden aceptar esto pacíficamente o librar una guerra que no pueden ganar. ¿Qué garantía tenemos de que no reemplazarán simplemente al Consejo por la dominación humana?, preguntó el canciller Vexar. Porque no queremos gobernar, respondió Chen. Queremos liberar. Cada especie se gobernará a sí misma según su propia cultura y valores. Brindaremos protección a quienes la necesiten y tecnología a quienes la deseen, pero no impondremos nuestra voluntad a nadie. La comunicación cesó abruptamente, dejando a la flota del Consejo sola ante decisiones imposibles. A su alrededor,
Las fuerzas combinadas de la humanidad y sus aliados esperaban pacientemente una respuesta. La embajadora Krill miró a sus compañeros diplomáticos y vio su propio miedo reflejado en sus rostros. Habían venido esperando encontrarse con un primitivo. El canciller Bexar se encontraba solo en sus aposentos privados a bordo de la nave insignia del Consejo, contemplando la imposible visión que tenía ante sí. Millones de naves llenaban el espacio alrededor de la Tierra, representando especies que él consideraba leales al Consejo. La traición hirió más profundamente que cualquier derrota militar. Su comunicador personal emitió un mensaje entrante de la sesión de emergencia del Consejo. La pantalla holográfica mostró los rostros de los líderes restantes del Consejo. Sus expresiones iban del miedo a la rabia y la desesperada determinación. La votación ha finalizado, anunció el vicecanciller Marin del dominio acuático. 15 sistemas han declarado su independencia del Consejo en las últimas 6 horas. 7 más están celebrando referéndums. Los humanos, de alguna manera, han coordinado una rebelión galáctica. No es una rebelión, corrigió la directora científica Yelon, con su forma cristalina pulsando con patrones de angustia. Según los informes de inteligencia que llegan, esta especie lleva décadas planeándolo. Los humanos simplemente les proporcionaron la tecnología y la coordinación necesarias para actuar simultáneamente. La imagen del general Torne parpadeó al tiempo que la interferencia de las naves humanas interrumpía las comunicaciones. Nada de eso importa ahora. La cuestión es si luchamos o nos rendimos. Me niego a doblegarme ante estos primitivos advenedizos y su colección de descontentos. General, dijo Bexar en voz baja. Su evaluación táctica, por favor. La expresión de Torne se tornó sombría. Nuestra flota combinada en este sistema es de aproximadamente 50.000 naves. El enemigo muestra más de 3 millones de naves con señales de energía que superan nuestras mejores estimaciones. Además, nuestras armas no pueden fijar el objetivo en sus naves principales. Cualquier enfrentamiento resultaría en nuestra completa destrucción. Entonces nos retiramos y nos reagrupamos, sugirió el almirante Yoro de la Confederación Estelar. Podemos reunir a nuestros sistemas leales restantes y construir una línea defensiva. ¿Con qué?, intervino Gilón. Los humanos han demostrado la capacidad de aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. Nuestras redes de comunicación están comprometidas. Nuestras líneas de suministro están siendo atacadas por nuestros antiguos aliados. No tenemos los recursos para un conflicto prolongado. Bexar cerró los ojos, sintiendo el peso de 10.000 años de civilización galáctica presionándolo. El Consejo había mantenido el orden mediante la fuerza y una cuidadosa manipulación, pero siempre habían asumido que su poder era indiscutible. La idea de que alguien pudiera unir a la especie oprimida contra ellos nunca se había considerado seriamente. Lucharemos, decidió. Incluso si no podemos ganar, no podemos permitir que este precedente se mantenga. El orden debe mantenerse. El orden se extendió por toda la flota del Consejo. Las estaciones de batalla estaban ocupadas, las armas cargadas y los escudos alzados. La mayor fuerza militar que la galaxia jamás había reunido se preparaba para la guerra contra un enemigo que desconocían. La almirante Chen observaba los preparativos del Consejo con triste resignación. La conciencia colectiva humana esperaba una transición pacífica, pero se habían preparado para esta posibilidad. A través del vínculo cuántico que conectaba todas las mentes humanas, sintió la presencia de miles de millones de sus habitantes, cada uno aportando su experiencia a la inminente batalla. La flota del Consejo está cargando armas, informó su oficial táctico, un joven cuya conciencia monitoreaba simultáneamente 17 sistemas de naves diferentes en toda la flota humana. Envía señales a las fuerzas aliadas para que mantengan posiciones defensivas, ordenó Chen. Nos encargaremos directamente de la flota del Consejo. Los primeros disparos provinieron de la nave insignia del general Torne. Enormes rayos de energía se dirigieron hacia las naves humanas, cada uno con la potencia suficiente para vaporizar una pequeña luna. Los rayos impactaron en las naves humanas y simplemente desaparecieron, absorbidos por los sistemas defensivos que convertían la energía destructiva en energía útil. Respondan al fuego, ordenó Chen. Solo patrones de supresión no letales. La respuesta humana fue única en la historia registrada de la Guerra Galáctica. En lugar de armas de energía o proyectiles cinéticos, las naves humanas liberaron ondas de patrones de pensamiento coherentes que atravesaron los escudos de la nave del Consejo como si no existieran. En el puente de la nave insignia de Torne, los miembros de la tripulación interrumpieron repentinamente lo que estaban haciendo. Sus miradas se distanciaron mientras pensamientos extraños llenaban sus mentes.
Vieron imágenes de trabajadores esclavizados en minas controladas por el Consejo. Sintieron el terror de los refugiados siendo embarcados en naves de deportación. Experimentaron el dolor de los civiles atrapados en campañas de pacificación. «¿Qué le pasa a mi tripulación?», exigió Thorne, pero su propia voz sonó insegura al ver que las armas mentales humanas también lo alcanzaban. Por primera vez en su carrera militar, el general Thorne vio sus acciones desde la perspectiva de sus víctimas. El bombardeo orbital de Sigma Draonus se repetía en su mente, pero esta vez sintió el miedo y la desesperación de los civiles abajo. Experimentó sus últimos momentos mientras el fuego caía del cielo. A lo largo de la flota del Consejo, la misma escena se reproducía en todas las naves. Las tripulaciones que habían seguido las órdenes sin rechistar, se vieron repentinamente confrontadas con las verdaderas consecuencias de sus actos. Las justificaciones cuidadosamente elaboradas que les habían permitido participar en atrocidades se desmoronaron bajo el peso de la comprensión genuina. «Sistemas de armas desconectados», informó el oficial táctico de la nave de Thorne, con la voz hueca por la conmoción. «Los miembros de la tripulación se niegan a seguir las órdenes de disparo». «Esto es guerra psicológica», protestó Thorne. Pero incluso mientras hablaba, sentía que su propia certeza flaqueaba. Las imágenes en su mente eran demasiado reales, demasiado detalladas para ser inventadas. «Tiene que serlo». La voz del almirante Chen llenó los canales de comunicación, tranquila y compasiva. «A pesar de la batalla en curso, no estamos atacando sus mentes, general. Simplemente compartimos la verdad que se les ha ocultado. Sus tripulaciones están viendo la realidad del sistema que han estado defendiendo». «Señor», gritó el oficial de comunicaciones de Thor. «Recibimos señales de rendición de 17 naves de nuestro grupo de batalla. Solicitan permiso para retirarse del combate». El patrón se extendió por toda la flota del Consejo. Nave tras nave dejaron de luchar mientras sus tripulaciones lidiaban con la comprensión de lo que habían formado parte. Algunas naves intentaron continuar la batalla, pero sus armas atravesaron sin causar daño a las naves humanas, que parecían existir en un estado de incertidumbre cuántica que les impedía apuntar con eficacia. El canciller Vexar observó cómo su poderosa flota se desmoronaba sin que una sola nave fuera destruida. Los humanos habían encontrado una manera de ganar sin matar, de derrotar a sus enemigos haciéndoles comprender la verdad de sus actos. Era una forma de guerra contra la que el Consejo no tenía defensa. «Todas las naves, alto el fuego», ordenó finalmente. «Soliciten comunicación inmediata con el mando humano». La imagen de la almirante Chen apareció en la pantalla principal de la nave insignia del Consejo. Su expresión era comprensiva pero firme. «Canciller Vexar, ¿está listo para negociar los términos?» «¿Términos?», preguntó Vexar con amargura. «¿Qué términos podemos negociar? Ha demostrado que toda nuestra fuerza militar es inútil contra usted. Podría destruirnos a todos si así lo desea. Pero nosotros elegimos no hacerlo», respondió Chen. «Les dijimos desde el principio que no somos conquistadores. Somos liberadores». Sus tripulaciones han visto la verdad en que se ha convertido el Consejo. Ahora la pregunta es si están dispuestos a aceptar esa verdad y trabajar con nosotros para construir algo mejor. Alrededor del campo de batalla, la flota aliada avanzaba hacia formaciones W. Naves que momentos antes habían sido enemigas ahora trabajaban juntas. Sus tripulaciones se comunicaban entre especies para coordinar las labores de socorro en los sistemas oprimidos que todos habían ayudado a identificar. «¿Qué pasará con el liderazgo del Consejo?», preguntó Vexitar. «Eso lo decidirá la especie a la que han perjudicado», respondió Chen. «Pero creemos en la justicia, no en la venganza. Quienes siguieron órdenes que creían correctas serán tratados con compasión. Quienes participaron conscientemente en atrocidades enfrentarán las consecuencias apropiadas». La imagen del general Thorne apareció junto a la de Chen. Su porte orgulloso había desaparecido, reemplazado por la expresión atormentada de alguien que había visto demasiada verdad. «Almirante Chen, solicito formalmente discutir los términos de nuestra rendición». El general Chen dijo con suavidad: «No hay condiciones de rendición. Solo hay una opción. Pueden seguir luchando por un sistema que esclaviza y oprime, o pueden ayudarnos a construir una galaxia donde cada especie sea libre de determinar su propio destino». La gran guerra que el Consejo temía duró menos de 2 horas. Ninguna nave fue destruida, ninguna vida se perdió, pero todo cambió. La estrategia humana de iluminación forzada había destrozado los cimientos psicológicos que habían permitido que la opresión del Consejo continuara. A medida que la noticia de la derrota de la flota del Consejo se extendía por la galaxia,
un sistema tras otro declaraba su independencia. La estructura cuidadosamente mantenida de la civilización galáctica colapsó, no por destrucción, sino por despertar. Las especies que habían aceptado la opresión durante milenios recordaron de repente lo que se sentía en libertad. La almirante Chen se encontraba en el puente del HMS Defiance, sintiendo el alivio colectivo de la conciencia humana al terminar la amenaza inmediata. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Construir un nuevo orden galáctico basado en la libertad y la igualdad sería mucho más difícil que destruir la antigua. Lo fácil había pasado. Ahora podía comenzar el verdadero trabajo. 6 meses después de la caída del Consejo Galáctico, la almirante Sarah Chen se encontraba en lo que una vez fue el gran salón de asambleas de la estación del Consejo. La imponente cámara había sido rediseñada para albergar a representantes de más de 3000 especies. Cada delegación se sentaba según sus necesidades biológicas, no según su importancia política. La transformación había sido notable. Donde antes un pequeño grupo de especies poderosas tomaba decisiones para toda la galaxia, ahora cada raza consciente tenía voz en su propio destino. La antigua jerarquía basada en la fuerza militar y el dominio económico había sido reemplazada por un sistema democrático que valoraba la diversidad y la cooperación. La delegación Corbani tiene la palabra, anunció el moderador de la sesión, un diplomático humano llamado Marcus Webb, cuya conciencia supervisaba simultáneamente los protocolos de traducción de cientos de idiomas diferentes. Kate Barr, el recién elegido representante de los mineros Corbani liberados, se puso de pie lentamente. Su gente había estado esclavizada durante tanto tiempo que muchos había olvidado lo que se sentía la libertad. Cuando habló, su voz transmitía la fuerza de una especie renacida. La República de Corbani solicita formalmente ayuda para reconstruir nuestro mundo natal. 3 siglos de minería a cielo abierto por parte del Consejo han dejado nuestro planeta casi inhabitable. Solicitamos tecnología de restauración ambiental y los recursos necesarios para sanar nuestro mundo. La solicitud es tomada en cuenta y aprobada, respondió Chen desde su puesto como coordinadora temporal de la nueva Alianza Galáctica. El cuerpo ambiental humano comenzará su despliegue en el sistema Corbani en 48 horas. La restauración planetaria completa debería completarse en 2 años estándar. Solicitudes similares habían estado llegando de toda la galaxia. El legado de explotación del Consejo había dejado cientos de mundos dañados o destruidos. Especies enteras habían sido dispersadas de sus tierras natales, sus culturas casi borradas por programas de asimilación forzada. El trabajo de deshacer siglos de daño tomaría generaciones. Pero se estaban logrando avances. Los refugiados Dian se habían reunido con sus familias y se les habían proporcionado naves para establecer nuevas colonias en mundos de su elección. Los silbadores supervivientes habían recibido tecnología médica avanzada para ayudar a su especie a recuperarse de la extracción sistemática de su fluido neural. Las antiguas especies esclavas recibían educación y tecnología para ayudarlas a construir civilizaciones independientes. El Imperio Ceeriano solicita el reconocimiento de su nuevo gobierno constitucional, anunció otro delegado. El excanciller Bexitar se levantó de su asiento en la sección reservada para gobiernos de transición. Su piel azul había perdido gran parte de su brillo desde la caída del Consejo, pero su voz se mantuvo firme. El pueblo ceeriano ha votado para establecer una república democrática. Renunciamos a todas las pretensiones de imperio y solo pedimos el derecho a gobernarnos en paz. La transformación de las antiguas especies del Consejo había sido uno de los acontecimientos más sorprendentes del nuevo orden. Muchos sabían. Se esperaba que se resistieran al cambio o intentaran mantener sus posiciones privilegiadas. En cambio, la mayoría había aprovechado la oportunidad de construir sociedades más justas. Solicitud aprobada. Chen dijo que la República Ceeriana era bienvenida como miembro de pleno derecho de la Alianza Galáctica. El general Torne había experimentado quizás la transformación más drástica de todos los antiguos líderes del Consejo. El orgulloso guerrero que una vez comandó vastas flotas ahora trabajaba incansablemente para ayudar a reconstruir los mundos que había ayudado a destruir. Había solicitado ser asignado a los sistemas más dañados, utilizando su experiencia militar para coordinar las labores de socorro y las operaciones de mantenimiento de la paz. Almirante Chen, dijo, levantándose de su asiento. Tengo un informe sobre el proyecto de restauración de Sigma Draonus. Proceda, general, respondió Chen, usando su antiguo título en señal de respeto por sus esfuerzos de redención. Los procesadores atmosféricos están funcionando con antelación. Las primeras ciudades deberían volver a ser habitables en 6 meses. La población superviviente ha acordado establecer un monumento conmemorativo en los lugares de impacto para recordar a los que perdieron la vida.
La voz de Torne cargaba con el peso de un genuino remordimiento. Las armas mentales humanas le habían mostrado el verdadero precio de sus actos, y había dedicado el resto de su vida a enmendarlo. Era un patrón que se repetía en el antiguo Consejo Militar, como soldados que creían estar defendiendo. Pis aprendió la realidad de su servicio. No todas las transiciones habían sido fáciles. Algunos sistemas habían caído en guerra civil cuando viejos agravios estallaron en violencia. Otros habían luchado con la repentina libertad de tomar sus propias decisiones tras milenios de que se les dijera qué hacer. Los humanos y sus aliados habían intervenido cuando se les había solicitado, pero habían mantenido su promesa de no imponer su voluntad a poblaciones renuentes. La situación del sistema Riel requiere atención, informó el embajador Krill, quien se había convertido en uno de los diplomáticos más eficaces de la nueva alianza. 3 facciones distintas reclaman un gobierno legítimo. Se han desatado combates en las colonias exteriores. La flota de mantenimiento de la Paz 7 está en camino, respondió Chen. Tienen órdenes de proteger a la población civil y brindar ayuda humanitaria, pero no de tomar partido en la disputa política. El pueblo Riel debe decidir su propio gobierno. Era un delicado equilibrio que los humanos mantenían constantemente. Su tecnología y fuerza militar podrían haberlos convertido fácilmente en los nuevos gobernantes de la galaxia. Pero habían cumplido su promesa de actuar únicamente como protectores y facilitadores. Cuando las especies solicitaban ayuda, la proporcionaban libremente. Cuando las especies optaban por el aislamiento, respetaban esa decisión. La sesión continuó durante varias horas más, mientras representantes de toda la galaxia compartían sus avances y preocupaciones. Se negociaron acuerdos comerciales entre antiguos enemigos. Se establecieron programas de intercambio cultural para ayudar a las especies a aprender unas de otras. Se coordinó la investigación científica para abordar los desafíos que afectaban a múltiples mundos. Al finalizar la sesión formal, Chen permaneció en la sala para reunirse con los delegados que tenían inquietudes específicas. El trabajo fue agotador, pero también profundamente satisfactorio. Por primera vez en la historia galáctica, todas las especies albergaban una esperanza genuina de un futuro mejor. La DRA. Amara Okafor se acercó al retirarse el último delegado. La historiadora, que había ayudado a revelar el pasado oculto de la humanidad, ahora era una de las artífices del nuevo orden galáctico. La Alianza Centauri ya había solicitado su membresía, informó. Eso suma 2.963 especies miembros en la nueva alianza. ¿Y cuántas han solicitado la independencia o el aislamiento?, preguntó Chen. 47. Todas las solicitudes han sido atendidas con los acuerdos de protección correspondientes. Chen asintió con satisfacción. La nueva alianza no pretendía forzar la unidad, sino proporcionar un marco para la cooperación. Las especies que quisieran permanecer separadas podían hacerlo siempre que no amenazaran a sus vecinas. ¿Y qué hay de las estaciones de monitoreo?, preguntó. Todo el antiguo equipo de vigilancia del Consejo ha sido retirado o reutilizado con el consentimiento de las especies monitoreadas. La nueva red de alerta temprana se basa en la participación voluntaria y el intercambio de información, en lugar de la observación encubierta. La transformación de la recopilación de inteligencia galáctica había sido otro cambio crucial. El antiguo sistema de vigilancia y manipulación secretas había sido reemplazado por la comunicación abierta y la cooperación voluntaria. Las especies compartían información sobre amenazas y oportunidades porque así lo decidían, no porque estuvieran siendo vigiladas. Mientras Chen se preparaba para salir de la cámara, sintió la presencia de la conciencia colectiva humana fluyendo por su mente. Miles de millones de humanos conectados a lo largo de la galaxia compartían sus experiencias, sus conocimientos y su esperanza para el futuro. Era un regalo que la humanidad planeaba compartir con otras especies cuando estuvieran listas para una conexión tan profunda. La red de comunicación cuántica que conectaba las mentes humanas ya estaba siendo adaptada para su uso voluntario por otras especies. Varios habían solicitado ser incluidos en la red, al ver los beneficios de la comunicación instantánea y la consciencia compartida. Otros prefirieron mantener su privacidad mental individual, y esa decisión fue respetada. El almirante pronunció una voz familiar. Chen se giró y vio acercarse al canciller Bexitar, cuya túnica formal había sido reemplazada por ropa civil sencilla. Ex canciller, respondió con una leve sonrisa. ¿Cómo se está adaptando a la jubilación? Mejor de lo que esperaba, admitió. He estado trabajando con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Zapirian. Es una tarea difícil confrontar los errores del pasado, pero es necesaria. Las comisiones de la verdad se habían establecido en docenas de antiguos mundos del Consejo.
En lugar de buscar venganza contra quienes participaron en la opresión, estos organismos se centraron en comprender qué había salido mal y cómo evitar que volviera a ocurrir. Era un enfoque de la justicia singularmente humano que priorizaba la sanación sobre el castigo. La galaxia está cambiando más rápido de lo que creía posible, continuó Vexar. Hace 6 meses, habría dicho que tal cooperación entre especies era imposible. Ahora veo a antiguos enemigos trabajando juntos como si hubieran sido aliados durante siglos. La gente quiere ser buena, respondió Chen. Quieren construir algo mejor para sus hijos. El sistema de consejos lo hizo imposible al enfrentar a las especies entre sí en la competencia por recursos limitados. Ahora que los recursos se comparten libremente, no hay necesidad de conflictos. La tecnología humana de conversión de materia y manipulación de energía había eliminado eficazmente la escasez como fuerza impulsora en la política galáctica. Cualquier especie podía tener los materiales que necesitara simplemente pidiéndolos. La antigua economía basada en el control y la explotación había sido reemplazada por una basada en la cooperación y la ayuda mutua.